Listo, señora. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Claudia Jaimes. Hago parte del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública y también del Departamento de Educación Médica de la Universidad de La Sabana. Soy médico familiar y bueno, he tenido la oportunidad de ver eh, las diferentes sesiones en las que ustedes han estado a través de la plataforma. Revisamos los videos, los resúmenes y bueno, espero que el día de hoy esta sesión puedan ustedes como hacer una recapitulación de todas las sesiones previas y al mismo tiempo que podamos ver como aplicable eh, lo que ustedes ya han venido realizando a lo largo de estos días con los otros compañeros, con mis otros compañeros. Y he decidido llamar la sesión de hoy Trabajo en comunidad desde el plan de cuidado primario, una lectura operativa de los equipos básicos en salud. Y cuando estaba pensando en qué nombrarle, bueno, a veces eh, cuando nosotros hablamos del trabajo en comunidad en salud, nos limitamos a pensar en asociaciones con actividades colectivas sueltas o netamente de educación para la salud. Sin embargo, cuando revisábamos el marco del modelo preventivo predictivo, este trabajo comunitario considero yo que adquiere una dimensión estructural y se convierte en un componente que me permite organizar ese cuidado territorial. En esta sesión lo que yo les propongo es que podamos analizar ese trabajo en comunidad no como una actividad aislada, sino por el contrario como una estrategia articulada eh, a través, pues, principalmente de esta herramienta que es el plan de cuidado primario. Para cumplir ese objetivo que me he propuesto el día de hoy, les propongo esta ruta de como de aprendizaje o esta ruta de revisión a lo largo de toda la sesión. Sé que ven muchas como ítems, sin embargo van a ver que espero que el tiempo nos rinda y que pues se lleven esos aprendizajes que ustedes puedan aplicar hoy en sus diferentes sitios de trabajo. También hemos revisado pues como los perfiles de las personas que están participando, también las ciudades. Sé que hay personas del área administrativa de Cali, del área de nutrición de Norte de Santander, algunas del casco que se encuentran trabajando en el casco urbano, otras más hacia poblaciones dispersas. Entonces, espero poder, digamos que, responder a esas diferentes necesidades. Entonces, la ruta que vamos a seguir es la siguiente. Primero vamos a tener como unas preguntas de reflexión inicial, eh, simplemente como abrebocas de la sesión del día de hoy. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de qué es ese plan de cuidado primario, cuáles son esas atenciones, intervenciones y acciones que se plasman allí en ese plan de cuidado primario, esas atenciones individuales, las intervenciones colectivas, tanto a nivel familiar como en otros entornos importantes, el hogar, el entorno educativo, el entorno comunitario, el entorno laboral y el institucional. Eh, a qué hace referencia la gestión de la salud pública, a qué hace referencia la gestión poblacional e intersectorial. Y no me voy a detener, digamos que en la repetición de conceptos, que yo sé que ustedes también ya vieron, eh, intersectorialidad y participación social. Espero darles otros elementos que puedan complementar eso que vieron con el profe en las sesiones previas. Luego vamos a revisar algunas actividades de seguimiento, monitoreo y reporte y posteriormente revisaremos a qué hace referencia la sostenibilidad y mejora continua para finalmente mencionar algunos de los riesgos que puede conllevar un plan de cuidado primario cuando no es contextualizado, cuando es mal comprendido, y pues como que se pierde en sí las oportunidades que esta herramienta nos brinda para al final dejar un espacio de preguntas y comentarios si los hay.
Y esta es la pregunta con la que yo quisiera iniciar el día de hoy. Eh, es el título también de un artículo publicado, un ensayo que nos invita a la reflexión y que habla del trabajo en equipo o equipos de trabajo y cuestiona si en el sistema de salud colombiano es posible hablar de, de esto, de trabajo en equipo o de equipo de trabajo en términos de salud. Los invitaría a revisarlo para quienes les interese. Nos mueve precisamente esas fibras de pensar, reflexionar si yo me encuentro dentro de un equipo interdisciplinario de salud, qué rol estoy asumiendo, cuál es el apoyo que tengo por parte de esos entes directivos, si hay un líder que sea identificable en el grupo, si hay unos objetivos comunes. eh, y porque entonces yo traigo esta pregunta o esta reflexión inicial, porque el trabajo en comunidad presupone un trabajo en equipo. ¿Sí? Eh, y por eso, digamos que la apertura con esta pregunta. Este artículo también entonces nos presenta algunas definiciones, unos elementos esenciales eh, en relación con el trabajo en equipo que vamos a, digamos, a revisar en estas dos diapositivas siguientes. El artículo nos propone como definición de trabajo en equipo multidisciplinario aquel que conlleva un proceso complejo donde diferentes representantes de varias disciplinas se juntan, se reúnen para compartir experiencias, conocimientos y habilidades con un objetivo en común. En este caso, es en salud para mejorar la salud de una persona, el bienestar y la calidad de vida de esa persona, en términos generales, para mejorar el cuidado del paciente. Eh, entonces, nuevamente, no espero que me respondan, pero lanzo la pregunta. ¿Se sienten ustedes parte de ese trabajo en equipo? También nos menciona el artículo que existen unos elementos esenciales al hablar de trabajos en equipo multidisciplinario, que son los siguientes. Una membresía definible, eh, perdón, estoy viendo. La conciencia de ser parte de un equipo de trabajo, ¿sí? De asumir un rol dentro de ese equipo de trabajo, de tener una visión de grupo compartida, ¿sí? Unos objetivos compartidos, un sentido de propósito compartido, que además haya interdependencia e interacción entre los diferentes miembros de ese equipo y que finalmente existan unas acciones coordinadas que nos lleven a alcanzar esa visión compartida. ¿Sí? Esos son los elementos esenciales que menciona entonces el artículo. No se trata entonces de simplemente la coexistencia disciplinar, ¿sí? Diferentes disciplinas, que es probablemente como así encontramos las definiciones de los equipos básicos de salud, sino de realmente una integración funcional orientada a que alcanzar unos objetivos comunes. ¿Cuál sería en este caso nuestro objetivo común? La gestión del riesgo en una población ya definida, en una población adscrita. De igual forma, el artículo nos describe 10 elementos que definen los equipos de trabajo en salud. ¿Cuáles son esos 10 elementos? La identificación de un líder, la existencia de grupo de valores compartidos, una cultura de equipo y atmósfera interdisciplinaria. Entonces, nuevamente, mientras yo voy leyendo, cada uno vaya pensando si ustedes son parte de sus equipos básicos de salud, si tienen o si consideran que estos elementos que yo voy mencionando pueden definir el equipo de trabajo en el que ustedes se encuentran hoy. Hay procesos e infraestructura para llevar a cabo la misión que se le ha otorgado a ese equipo. Están enfocadas en la calidad con unos procesos de retroalimentación continua, de feedback continuo.
comunicación entre los diferentes miembros del equipo, existe una diversidad de disciplinas, facilidad de reclutamiento de los miembros de ese equipo, que se promueve la interdependencia entre los diferentes miembros del equipo y existe una tendencia al desarrollo personal. Yo sé que ustedes revisaron con el doctor Erwin Hernández conceptos como interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, intersectorialidad, que vamos a ver más adelante. También con el profe Niño, si mal no recuerdo, ustedes revisaron elementos de participación, gestión intersectorial. Y aquí entonces nuevamente yo solamente quería como recalcarles algunos de esos términos que ya ustedes vieron y también en la segunda sesión pudieron ustedes revisar cuáles son los posibles riesgos a los que se enfrentan como equipos de trabajo. ¿Existe un líder? ¿Siempre existe un líder? Aquellas personas que han tenido la oportunidad de trabajar en diferentes equipos, hay un líder claro. Eh, Creo que era uno de los riesgos que se presentaban allí. Otro de los riesgos era esa rotación constante de los diferentes miembros del equipo eh, que no alcanzaban como tal a consolidarse cuando a los 4 meses, 3 meses, 4 meses pues según la normativa, ya hay cambio de esos equipos de trabajo, eh, comunicación, habilidades de comunicación, que hace parte de una de las competencias en las cuales se debe trabajar en aquellos miembros que participen de los equipos básicos de salud, pero ante esa rotación constante, eh, pues me quedo corta en ese desarrollo, en ese fortalecimiento de capacidades. Y todos estos principios lo que nos vienen a recordar son unos principios de interdisciplinariedad que ya fueron entonces revisados previamente. ¿Cuáles son esos principios? Los objetivos compartidos, los roles definidos, tal vez los vieron con otros nombres. Objetivos compartidos, roles definidos, comunicación empática, comunicación efectiva, comunicación asertiva, probablemente hablaron de esos términos, y una responsabilidad colectiva, responsabilidad social, corresponsabilidad social, que puede ser también unos conceptos o términos que ustedes hayan visto previamente. Recapitulemos entonces algunos de los elementos clave que ustedes pudieron haber visto a lo largo de, pues, del diplomado. No me voy a detener. ¿Cuál es esa, cómo se definen? Como una estructura organizacional y funcional de talento humano en salud que se encuentra vinculada a instituciones prestadoras de servicios de salud. Que lo que hacen es facilitar, entre otras cosas, facilitan el acceso a los servicios e intervenciones en ese continuo de salud. Tiene diferentes modalidades de operación. Esto lo vieron creo que con la doctora María Camila Barrios y en parte también lo revisaron en la sesión previa de visitas domiciliares. Principalmente la modalidad de operación es extramural, dependiendo ya de otras características y de las necesidades como tal de los sitios a donde ustedes lleguen, de las poblaciones a las que ustedes lleguen a atender. Puedo tener también modalidad intramural y telemedicina, ¿verdad? Que eso alcancé también a revisar. Existen muchas funciones que se acreditan a los equipos básicos de salud y no me interesa repetirlas. Ustedes las tienen claras, se han revisado todo el diplomado. Me voy a centrar en una que, pues, para la sesión del día de hoy considero que es la función principal y es ese despliegue del plan de cuidado primario con la atención integral en salud. ¿Cuáles son esas pues, actividades pues, que conlleva la atención integral en salud? Actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esto ustedes lo encuentran en el artículo 16 de la ley 1438 del 2011 y que también el marco normativo ya fue revisado. Entonces yo simplemente traje estos como
estos elementos para recapitular. Asimismo, este despliegue del plan de cuidado primario debe regirse o debe cumplir, debe estar enmarcado en unos principios que aborda la misma ley, la ley 1438 del 2011, pero en su artículo 13. ¿Cuáles son esos principios? Universalidad, interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención integral e integrada, acción intersectorial, participación social, comunitaria, ciudadanía decisoria y paritaria, principio de calidad, principio de sostenibilidad, eficiencia, principio de transparencia, progresividad e irreversibilidad. Dentro de todos estos principios, todos son importantes, todos allí presentes, hacíamos énfasis en hace dos sesiones de ese principio de interculturalidad, ¿sí? Que precisamente debe estar presente en ese diálogo constante con las personas, con las familias y las comunidades, que en conjunto con nosotros como equipos básicos de salud proponemos esos planes de cuidado primario. ¿Preguntas hasta este momento? Creo que yo pueden abrir micrófono. Sí, sí, o escribir en el chat. Pero para no complicarme hacia el final, eh, porque aquí no alcanzo a ver si tengo alguna pregunta. Entonces, ¿cómo se define ese plan de cuidado primario? Se constituye entonces como una herramienta operativa que le permite a ese equipo básico de salud, a partir de la identificación de unos riesgos, acompañar a las personas, a las familias, a las comunidades a lo largo pues, de ese ciclo de vida para alcanzar los mejores resultados en salud, ¿sí? Digamos que hay una cosa que es repetitiva y que nos hacen como mucho énfasis en los diferentes documentos al revisar esto, lo concerniente a este plan de cuidado primario, y es que parte de un proceso de construcción conjunta. ¿Entre quiénes? Entre esos tres grandes integrantes, las personas, las familias y las comunidades. Nosotros como equipo básico de salud, liderando, generando esos espacios de diálogo respetuoso, propiciando esos espacios de intercambio de información, de discusión, donde todos debemos ser escuchados y tenidos en cuenta. Creo que es una de las cosas fundamentales, que precisamente no es, y lucha un poquito con el paternalismo con el que nosotros, o esa relación médico-paciente o profesional de la salud paciente, venía acostumbrado hace algunos años, que es como, aquí está ese plan de tratamiento que yo le propongo, ese plan de cuidado. En enfermería hablamos de plan de cuidado, en unilateral, en una única vía. Yo, que poseo el conocimiento, lo impongo. Sé que esto ha venido cambiando con el paso de los años, pero sí es en una herramienta muy importante esa relación de diálogo, de participación, que también ya ustedes la vieron, es aquí, en el momento de desplegar este plan de cuidado primario. Si bien es cierto que parte de la identificación de unos riesgos, en salud también es una herramienta muy potente para la identificación de las capacidades de cuidado de la salud, identificación de esas capacidades a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Y más allá de identificar como la potencialidad que tienen esas capacidades, eh, es una oportunidad o una herramienta que nos permite fortalecer esas capacidades. ¿Y en qué va a terminar? Pues como todo esto, que cada uno de nosotros se convierta realmente en unos agentes de cambio, personas que estén dispuestas a transformar su estado de salud. Y no solamente que se queden como actividades de información, como lo habíamos hablado previamente al inicio de la charla, o actividades de educación, que se asuman
responsabilidades pertinentes, las decisiones eh, y, y realmente que podamos transformar nuestra situación de salud. ¿Qué busca entonces este plan de cuidado primario? Busca dar un marco organizacional, dar un orden a esas acciones que nos permitan fortalecer las capacidades del cuidado de las personas, de las familias y las comunidades, pues precisamente ¿para qué? Para que ellas puedan ser esos agentes de cambio y transformar la salud. Esta imagen la tomé de uno de los videos, que allí está la referencia, no fue hecha por mí. Eh, la estuve buscando en alguno de los documentos, no lo encontré, pero me parece que es una imagen que resume muy bien eh, de dónde parte, cómo nace ese plan de cuidado primario, quiénes son las personas que deben estar involucradas y las diferentes acciones, actividades e intervenciones o atenciones, intervenciones, perdón, y acciones que propone ese plan de cuidado primario. Las vamos a revisar, digamos que a profundidad, pero creo que si quisiera llevarme como ese marco general, podría ser con esta imagen, o que para mí lo puedo organizar como un mapa mental. Eh, Ustedes son la puerta de acceso a la atención en salud y vínculo con las familias. Tienen dentro de sus funciones la identificación de capacidades en salud de esas familias, de esas personas, de esas familias, de esas comunidades, además de la identificación de riesgos en salud. Ya lo había mencionado previamente. Además, tenemos la función de priorizar y activar alertas en salud, ya sean psicosociales, físicas, ambientales, mentales. ¿Lo habíamos mencionado? Sí. Y dependiendo de la, digamos que la gravedad de las mismas, de estos riesgos, vamos a tomar unos caminos diferentes. Si esa alerta nos da una urgencia, entonces podemos ser aquellas personas que lo vamos a ver más adelante, que acompañan, que se aseguran que esas personas sean atendidas por los servicios de salud, en consulta, por seguimiento, en urgencias, la dispensación de los medicamentos, el transporte. Eh, si es una media, me enfoco en aquellas actividades de promoción de la salud, de mantenimiento de la salud, educación para prevenir consumo de sustancias psicoactivas y todo esto va a derivar en cuatro, eh, bueno, aquí vamos a verlos así divididos, más adelante se los presento de otra manera, en cuatro acciones: acciones individuales, acciones a nivel familiar, acciones colectivas y acciones de gestión. De acuerdo entonces con esas dinámicas territoriales, poblacionales y comunitarias, este plan de cuidado primario debe desplegar entonces una serie de atenciones, intervenciones o acciones inmediatas. Aquí hace referencia a esas atenciones inmediatas, aquellas que se deben dar antes, durante, una vez finalizada la identificación de esos factores de riesgo, de esos procesos que deterioran o cuidan como tal la salud. Concertadas con las familias, las actividades a lo que nos llevan es a una consecución de logros eh, y esa consecución de logros nos lleva pues precisamente a que haya concertación con los diferentes integrantes de esas familias. Esto incluye entonces actividades, atenciones individuales, atenciones eh, a nivel familiar, intervenciones colectivas, intervenciones colectivas eh, que abarcan otros entornos importantes en la vida de una persona, que ya las mencionamos y las vamos a ver. Y en todo esto es muy importante no perder ese contexto sociocultural y comunitario. Creo que esto es lo clave aquí.
El plan de cuidado primario no puede estar descontextualizado. Por eso quienes son esa puerta de entrada y quienes establecen un vínculo real de confianza y credibilidad son ustedes, ¿sí? Eh, que son quienes están en contacto directo pues, con las personas. Entonces vamos a ver a qué hace referencia esas atenciones o intervenciones individuales. Son aquellas atenciones definidas en esas rutas integrales de atención en salud para la promoción y mantenimiento de la salud y para la salud materno-perinatal. ¿Según quién? Solamente, nuevamente les recuerdo, eh, marco normativo rápidamente. Yo sé que tienen los videos y tienen esos videos de resumen y probablemente ya hayan hecho los cuestionarios. Y digamos que no se trata de repetir, sino que podamos el día de hoy integrar. Esas acciones que comprenden acciones de valoración integral, acciones de detección temprana de alteración, acciones de protección específica y educación para la salud, acciones de información y comunicación en salud. Y aquí nuevamente me devuelvo al inicio de la charla, cuando yo les decía que cuando nosotros hablamos del trabajo en comunidad, en salud todo el mundo piensa, nos vienen a dar una charla, vienen a ser parte de una campaña, nos vienen a educar. Y miren todas estas diferentes acciones solamente a nivel individual. Pasamos entonces a esas intervenciones colectivas. Eh, Estas intervenciones son definidas como intervenciones para la promoción de la salud y la gestión del riesgo en diferentes grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida. Estas intervenciones son realizadas inicialmente con las familias, pero como yo les mencionaba, pueden extenderse a otros entornos si así la población lo considera, si son necesarias precisamente para esa población en particular. Ya los vamos a ver más adelante y vamos a revisar a qué hace referencia cada una de estas intervenciones y ejemplos de las intervenciones en los diferentes entornos que yo les he venido hablando. Su despliegue entonces a nivel familiar implica, entre otras cosas, reconocer ese entorno comunitario como una puerta de entrada a los hogares, las familias y los otros entornos. Reconocer entonces puerta de entrada ustedes. Primordial, credibilidad y confianza. Mantenerla. Es muy fácil crearla, ¿sí? En todas las relaciones. Mantenerla es trabajo de todos los días y de todos los miembros del equipo. Otra de las cosas que implica es que se reconozca el contexto sociocultural y asimismo las características particulares de cada uno de los miembros de esa población. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cómo se han adaptado a las diferentes situaciones que se les han presentado previamente? Y conocer si esas intervenciones que estamos proponiendo como grupo o en conjunto, recuerden que parte primordial, la participación de todos los miembros, son pertinentes culturalmente. Nuevamente me devuelvo a la importancia de uno de esos principios que está allí en el artículo 13 y es la interculturalidad. También reconocer a partir de esa identificación de factores de riesgo y de las capacidades, eh, cuáles son las intervenciones colectivas necesarias para desplegar, para implementar en los demás entornos. Y para eso, pues entonces yo necesito conocerlos nuevamente. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo? Pero asimismo recuerden el potencial que tiene de la identificación de capacidades de cuidado en salud. Y también se requiere implementar de manera que se complementen las intervenciones individuales con las poblacionales. En este sentido, entonces,
previo acuerdo con las entidades territoriales, los equipos básicos de salud realizarán, activarán o gestionarán la participación de las familias en intervenciones colectivas. Dentro de estas intervenciones vamos a mencionar cuáles podemos nosotros tener o desplegar como equipos básicos de salud. La identificación de procesos cuidadores y deteriorantes, actividades de información o intervenciones, perdón, de información en salud, intervenciones colectivas de educación para la salud, intervenciones colectivas de conformación, fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias, redes de apoyo, tamización, tamizajes, diagnóstico temprano, búsqueda eh, temprana, intervenciones de prevención y control de vectores, zonas de orientación y centros de escucha, la generación como tal de estos espacios, realización basada en la comunidad que responda a las necesidades de mi comunidad, del lugar donde yo me encuentro con mi equipo. Las guías están precisamente como eso, como unas guías orientadoras. Sin embargo, debo tener en cuenta las necesidades propias de esa población a la que yo me estoy acercando. Bueno, ahí te das Intervenciones, intervenciones de suministro de medicamentos o insumos de uso masivo para la prevención, control o eliminación de eventos de interés en salud pública. Em, Como se mencionó, estas intervenciones colectivas pueden extenderse a otros entornos. En el hogar son todas aquellas actividades que se realizan con las personas y las familias en los hogares que conforman los microterritorios. Tienen como propósito que podamos desarrollar o fortalecer condiciones que me permitan proteger la salud, identificar tempranamente los riesgos y asimismo gestionarlos en cada uno de los integrantes de las familias. En los entornos educativos se realizan con toda la comunidad educativa. Estos incluyen entonces estudiantes que pueden ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes o personas mayores. También se incluye los padres de familia de esos estudiantes, los directivos de esas instituciones educativas, de esos entornos educativos, las familias del personal que allí trabaja, los educadores, personal administrativo, es decir, toda la comunidad educativa. Y tienen como objetivo desarrollar o fortalecer también esos factores que van a proteger la salud y me van a permitir identificar y gestionar el riesgo, pero ahora ¿de quién? De esos miembros de la comunidad educativa. En el entorno entonces comunitario, estas actividades lo que van a buscar es incidir en el bienestar y protección de la salud de quienes, de mis comunidades, reconociendo que existen diferentes dinámicas sociales, ya lo veíamos previamente, cuáles son esas dinámicas a nivel comunitario que hacen que un plan de cuidado primario no sea igual a otro. Dinámicas sociales a nivel individual y a nivel colectivo, dispuestos en grupos de base, redes sociales y comunitarias que se organizan de manera autónoma y solidaria con el fin de promover la salud, el cuidado, y miren qué bonito esto, proteger los entornos como parte también de este determinante social de gran peso. Gestionar los riesgos en salud mediante el desarrollo nuevamente de capacidades. Aquí yo me devuelvo porque repito varias veces y creo que cuando repito es porque precisamente son esos puntos en los que yo quisiera eh, reforzar el día de hoy o que ustedes se lleven. No es solamente para la identificación de los riesgos. ¿Mm? Aún
o igual, no aún más importante, igual de importante para identificar cuáles son las capacidades que yo tengo de ese cuidado de la salud en ese individuo, en esa persona, en esa familia o en esa comunidad. A nivel entonces laboral o en los entornos laborales, las intervenciones colectivas son todas aquellas acciones que se realizan en un entorno laboral informal. Y esto es importante, con el objetivo de desarrollar o fortalecer esos mismos factores protectores para la salud que ustedes les permitan en conjunto pues, con los demás miembros identificar y gestionar esos riesgos en salud, favorecer el bienestar y proteger la salud de todos esos trabajadores informales que estén en relación con ese trabajo u oficio informal. Y por último, uno de los entornos que allí nos mencionan son esos entornos institucionales, que son todas aquellas actividades que buscan desarrollar o fortalecer factores protectores eh, para identificar y gestionar los riesgos en salud, el bienestar, la protección de la salud de las personas que generalmente no son parientes. No son parientes, sin embargo, participan de alguna manera, de manera temporal o probablemente de manera permanente, eh, incluso pueden estar institucionalizadas eh, y cumplen una serie de características que los hace como tal compartir esos espacios. Y aquí tenemos algunos de esos ejemplos. Personas privadas de la libertad, batallones, conventos, eh, centros de vida, eh, entre otros. Creo que, bueno, personas que se encuentren también con hospitalizaciones largas, temporales, también podrías estar allí enmarcadas en este tipo de intervenciones. Vamos a ver entonces en esta diapositiva cuáles pueden ser ejemplos de esas intervenciones dependiendo de los entornos donde se vayan a desplegar. No me voy a detener en los responsables porque creo que en la charla, en la previa, no en la de visita domiciliaria, sino en la previa, ustedes pudieron ver, dependiendo de cada uno de los roles en esos equipos básicos de salud, cuáles eran las actividades, las funciones específicas. Entonces aquí simplemente las vamos a mencionar sin nombrar cuáles serían esos responsables, para no repetir nuevamente aquí, como que queremos es hacer esa recapitulación y que ustedes avancen. En el hogar, entonces, podemos tener intervenciones de tipo caracterización social y ambientales en el entorno hogar, intervenciones de información en salud, intervenciones de educación para la salud, tamizajes y rehabilitación basada en comunidad. En los entornos educativos, vamos a tener caracterización social y ambiental del entorno eh, educativo, aquí repetí, el entorno educativo, información en salud, educación también para la salud, tamizajes, conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias. Ustedes saben que el entorno educativo y el entorno laboral eh, son dos de los entornos desde mi punto de vista más importantes porque en la medida en la que nosotros estamos en un ciclo de vida individual diferente, la mayor parte del tiempo la vamos a pasar en alguno de estos dos entornos, ya sea durante nuestros años escolares, adolescencia y adultez joven en entornos educativos y posteriormente gran parte de nuestra vida en entornos laborales. Entonces, de ahí la importancia de conocer y contemplar también estos otros entornos.
Si estoy hablando de nuestros primeros años de vida y tal vez de ese final de vida, probablemente el entorno hogar eh, pese más que los otros sectores. También como intervención colectiva está las zonas de orientación y los centros de escucha. En esos entornos comunitarios, entonces, caracterización social y ambiental del entorno comunitario, intervenciones de información en salud, de educación para la salud, también de tamizajes, centros de escucha comunitaria, rehabilitación basada en la comunidad. En los entornos laborales, como los habíamos dicho, caracterización social y ambiental del entorno entonces laboral, información en salud, educación para la salud, intervenciones de tamizaje, conformación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias, que yo creo que en este entorno en particular también es uno de los más importantes. Educativo, eh, educativo y laboral. Creo que esa conformación y fortalecimiento de las redes de apoyo, redes sociales, comunitarias, redes realmente que yo pueda llamar de apoyo, priman desde mi punto de vista en estos dos entornos. Y en entornos institucionales, eh, intervenciones de información en salud, de educación para la salud y de tamizajes. En todos los casos, es importante recordar que los equipos básicos de salud deben realizar seguimiento a todos los procesos de canalización y acceso efectivo a esos servicios de salud, además de, pues, de estas intervenciones que se mencionan aquí. Eh, Veamos entonces otra de las acciones o actividades que nos muestra este plan de cuidado primario y es la gestión de la salud pública. Los equipos básicos de salud van a apoyar a las familias en ese aseguramiento en salud y la atención individual y familiar en los servicios de salud, que ya los veíamos previamente, incluyendo atenciones de promoción y mantenimiento de la salud, urgencias médicas u otras atenciones individuales, ya sea que estén consultando por primera vez o citas de control. También van a gestionar elementos de referencia y contrarreferencia, transporte multimodal, disponibilidad de hogares de paso, entre otros. Para el despliegue de estos procesos y acciones de gestión en la salud pública, debemos estar bajo el liderazgo de una autoridad sanitaria, en este caso entidades territoriales, que son aquellas que van a buscar esos logros en salud en articulación con otros actores intersectoriales en el marco de las competencias. Es así como nosotros, como equipos básicos de salud, vamos a ir a cumplir ciertas funciones liderados por esas entidades territoriales. Esta es una de las primeras acciones que nos mencionan como parte de esa gestión de la salud pública. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver otras eh, que también nos competen a nosotros como equipos básicos de salud. Vamos a apoyar el proceso de vigilancia en salud pública cuando así nos lo informe esas entidades territoriales. Vamos a aportar al fortalecimiento de la participación o el empoderamiento comunitario para el cuidado de la salud. Vamos a participar también cuando seamos llamados en los espacios de análisis de procesos de esos cuidadores y deteriorantes de la salud. Y así también vamos a participar en el seguimiento a esos planes de cuidado primario, que yo creo que aquí es fundamental. Y ya lo vamos a ver más adelante cuáles son esas eh, actividades que me van a permitir evaluar si ese plan de cuidado está funcionando o qué elementos de ese plan de cuidado están funcionando y qué oportunidades de mejora tenemos. Y aquí como esa cultura de medición, de evaluación, que también sé que ya vieron algunos elementos
con uno de los profes que no recuerdo el nombre, cuando él les hablaba de estos instrumentos de medición, les hablaba de las diferentes variables. Es aquí donde adquiere mayor, digamos que, fuerza todos esos conceptos que pudieron revisar con él. Y de igual forma participan en esa articulación intersectorial. ¿De qué forma entonces como equipos básicos de salud vamos a participar en esa articulación intersectorial? Entonces, para hablar primero de intersectorialidad, vamos a ver las diferencias entre o cómo se define esa gestión poblacional y esa gestión intersectorial. Nos muestran entonces que la gestión poblacional es definida como aquellas acciones estructurales que están dirigidas a la población en general y que lo que nos van a permitir es modificar los contextos, el entorno, las condiciones sociosanitarias, culturales, económicas o ambientales de los territorios con un fin último que es potenciar ese cuidado de la salud, que realmente se transforme y alcancemos una mejor salud y una mejor calidad de vida. Mientras que la gestión intersectorial es definida como la gestión de esos determinantes sociales de la salud. Tanto para la gestión poblacional como para la gestión intersectorial, los equipos básicos de salud son el puente de conexión entre las familias, las comunidades del territorio y las diferentes entidades sectoriales, ¿sí? Creo que es una de las cosas que se repite y que está también desde el mismo despliegue de esos planes de cuidado primario. La importancia que ustedes tienen como ese vínculo, como quienes son realmente los que están en contacto directo, en comunicación directa con las personas. Aquí ustedes son puente de conexión, de diálogo, de información, de identificación de esos riesgos, de identificación de las capacidades entre familias, comunidades del territorio y las entidades de los diferentes sectores. Por tanto, entonces vamos a tener como responsabilidad la identificación, el reconocimiento y la comunicación de la visión de esas familias, esas comunidades y esas entidades, de las capacidades, potencialidades, intereses, necesidades y posibles acciones a desarrollar en colaboración con toda la población del territorio. Creo que esto es una de las cosas más importantes. Me devuelvo a, no vamos a hablar de los diferentes niveles de intersectorialidad, que ya creo que ustedes lo vieron, de los diferentes grados de participación social, que también ya lo revisaron. La ventaja es que tienen todavía en la plataforma como todos estos elementos y que ustedes pueden irlos nuevamente como a revisar si han olvidado alguno de los conceptos. Por tanto, los equipos básicos de salud aportarán desde la gestión poblacional e intersectorial de la siguiente forma: con orientación y acompañamiento a las familias. ¿Para qué? Eh, para que se dé el acceso a esos servicios, para que puedan ustedes, bueno, las personas, las familias y las comunidades con las que ustedes están, recibir las atenciones, gestionar los recursos, participar de los programas de otros sectores involucrados ahí en el territorio. También para participar brindando información, resultado del análisis de esos hallazgos y acuerdos del plan de cuidado. ¿Para qué? Para una cosa súper importante que sé que se los han mencionado: la toma de decisiones. ¿Sí? ¿De qué sirve todo esto que nosotros estamos haciendo? La recolección, la medición, el análisis, que nos permita tomar decisiones y que esas decisiones me lleven a alcanzar esa visión compartida de mejorar la salud de las personas. También vamos a aportar en la construcción y gestión de políticas cuando seamos llamados.
programas, proyectos y estrategias que aporten al cuidado de la salud. También a la identificación, fortalecimiento, construcción, consolidación y socialización de otras formas de comprender y cuidar la salud, de otras formas. En los diferentes documentos revisados para esta sesión, siempre nos hablaban del respeto hacia otras culturas, hacia otras concepciones de la salud, hacia otras prácticas y cómo nosotros somos los propiciadores de esos espacios de diálogo seguros, respetuosos, ¿sí? Y que en parte nos llevan a generar esos diálogos de conocimientos entre las prácticas, sus creencias, su cultura y lo que nosotros como profesionales de la salud aprendimos. ¿Cómo podemos llegar a unos diálogos respetuosos con el fin de alcanzar esa visión compartida? No es que lo que yo sé es lo único que vale o como desacreditar esas prácticas, esas creencias que ellos tienen y que en algunas ocasiones hacen parte ya de su cultura. ¿Mm? Y nuevamente me devuelvo a porque la mayoría de los documentos refuerzan en todos los principios, pero sobre todo en el de interculturalidad. Y también generar comunicación o interlocución que propicien esos espacios de diálogo. ¿Cómo entonces podemos materializar esa intersectorialidad? Y en este documento del Ministerio de Salud y Protección Social, ya tiene algunos años, 10, nos proponen unas orientaciones precisamente para materializar esa intersectorialidad. Lo primero es conocernos a nosotros mismos como miembro de un equipo. Entonces me conozco yo, pero además me identifico como parte de un equipo. 2, me doy la oportunidad de conocer al otro como individuo y al otro como parte de mi equipo, de mi equipo de trabajo. Definir quiénes son los interlocutores. Eh, yo creo que en estos momentos, dependiendo de los diferentes roles, o de los diferentes roles, ¿sí? Que cada uno tenga al interior de esos equipos, en algún punto debemos ser interlocutores. ¿Cuándo vamos a ser interlocutor? ¿En qué momento? En el momento de la caracterización, en la identificación como tal de los riesgos, en el momento de la identificación de las capacidades, en el momento de la aplicación de alguna herramienta, en el momento de construir con ellos un plan de cuidado, en el momento de generar estos espacios de diálogo cuando las cosas de pronto no estén saliendo como nosotros esperábamos, hay que sentarnos y hablar. Cuarto, definir y establecer estrategias de relacionamiento. Por eso me devuelvo a las primeras 3, 4 diapositivas y porque decidíamos iniciar con trabajo en equipo o equipo de trabajo y las dificultades que tenemos al interior de nuestros equipos, precisamente porque hay una rotación alta entre los miembros, tal vez poco tiempo para la formación, para ese desarrollo de capacidades, habilidades personales, eh, entre otras cosas. Establecer espacios de encuentro entre los diferentes sectores. eh, una vez establecidos, se empiezan a respetar. Si yo no los declaro, si yo no declaro esos espacios de encuentro, quedan en el aire. Yo pensé que sí, que nos íbamos, pero no. Pensé que era la otra semana. Supuse que una vez establecidos se llegan a acuerdos, hay una periodicidad, hay una temporalidad. Es mucho mejor que pues porque precisamente nos va a permitir como comprometernos entre los diferentes sectores para esa
para esa acción en particular, para ese objetivo en particular. Definir temas transversales, objetivos transversales y objetivos comunes. Creo que también es muy importante en el momento de poder hacer tangible esa intersectorialidad. Evaluar los resultados de esa acción intersectorial, y esto creo que es una de las cosas más importantes. Nosotros tendemos a hacer esos procesos de evaluación una vez finalizado pues toda la intervención, o una vez finalizado nuestros 3 o 4 meses. Cumplimos con el requisito, pocas veces lo documentamos y yo sé por cuestiones de tiempo, por cuestión de normativa, de disponibilidad también de las personas que nos permitan entonces hacer esos procesos de evaluación, porque no están los instrumentos claros para todos, no hemos sido formados en instrumentos de evaluación en particular para ver si ese tipo de acciones intersectoriales funcionan o no funcionan. Pues la única forma que nosotros tenemos para identificar si nuestras acciones, si lo que nosotros estamos proponiendo tiene o no resultados es a través de la evaluación. Si yo espero a finalizar, pues voy a encontrar qué funcionó y qué no funcionó, pero probablemente cuando yo vaya a trabajar en un nuevo equipo, con una nueva población, pues las dificultades que se me van a presentar, las oportunidades de mejora no van a ser lo mismo, pues precisamente los territorios cambian, las dinámicas poblacionales cambian, las dinámicas comunitarias cambian, y entonces eso se queda allí muy bonito y probablemente puede ser ejemplo, ¿sí? A ellos les pasó esto, no les funcionó esto, eh, no se tiene medición acerca de eso, vamos a implementarlo acá. Pero este grupo pues ya no tiene la oportunidad de mejorar. Entonces nosotros invitamos, o digamos que el artículo invita a que existan diferentes momentos de evaluación, una evaluación que pueda ser continua, que me permita hacer los ajustes a ese trabajo comunitario eh, en la medida en la que se están ejecutando las diferentes atenciones, las diferentes intervenciones, las diferentes acciones. Y posteriormente, sí, una evaluación que me permita definir, ok, funcionó o no funcionó. Entonces, son dos tipos de evaluación que los invitaría a que ustedes pues puedan dialogar al interior de esos equipos y sobre todo al trabajar entre diferentes sectores. ¿Cuáles van a ser nuestros momentos de evaluación? ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas de evaluación para revisar si esas acciones intersectoriales están funcionando? Y otra de las cosas que yo les decía aquí, eh, que es muy importante y que a veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos, es nos quedamos con nuestras experiencias allí guardadas, trabajo siguiente, eh, es la dinámica en la que nos movemos, eh, paso de estar 3, 4 meses aquí, voy otros 3, 4 meses aquí, otros 3, 4 meses aquí, y se acabó el año. ¿Sí? Y retomar sobre algo que hice entre marzo, abril y mayo en enero del año entrante es muy difícil. Más si no tengo cómo documentarlo, si no he hecho un proceso de documentación. Entonces, esos momentos de recopilar, de sistematizar las experiencias son igual de importantes porque precisamente nos sirve de ejemplo a otros cuando vayamos a otras poblaciones. Puede ser que no sea lo mismo, las mismas situaciones, la misma comunidad, el mismo territorio, pero nos puede dar una idea de cuáles fueron los retos a los que ellos se enfrentaron, qué cosas les funcionó, qué cosas no, y nosotros digamos que anticiparnos eh, para el momento de llegar a trabajar en un nuevo lugar. La invitación también aquí entonces es esa, que dentro de ese momento de organización, de diálogo con esas eh, personas que nos están liderando, hablemos de la importancia de divulgar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, nos van a capacitar. eh, Probablemente en un primer momento no sea un requisito,
y es algo más altruista, pero al final considero que es lo que realmente nos aporta a todos como profesionales que estamos directamente en el trabajo con las comunidades. Y poco se escribe, hay poca documentación, probablemente muchos videos, muchas fotografías, que con el avance de hoy de la tecnología se van quedando ahí en muchas carpetas, eh, pero se queda precisamente sin el análisis, sin conocer la riqueza de todo ese material que nosotros tenemos allí. Entonces, existe una amplia variedad también de mecanismos y herramientas que nos proponen y que nos pueden ayudar a desarrollar esa intersectorialidad y asimismo a que esas iniciativas que se formulan, que se plasman como entre los diferentes sectores puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esos mecanismos y herramientas que nos menciona el lineamiento técnico? Intercambio de información. ¿A través de qué? De la investigación. Creo que muy en relación con lo que nosotros veíamos ahorita, lo que se estaba diciendo de divulgar la experiencia. Eh, a veces le tenemos miedo a la investigación, variables. Me acuerdo el profe abriendo los diferentes programas, mostrándole barras, porcentajes. Existen diferentes formas de hacer investigación, diferentes formas de divulgarlo. Una de esas puede ser la sistematización de experiencias, que en la medida en la que yo tenga datos, eh, estos datos van a ser más susceptibles de que puedan replicarse en otros escenarios. Transferencia de conocimiento, retroalimentación de los resultados de la evaluación. Creo que muchas veces, ok, hacemos el proceso de evaluación, somos súper juiciosos, pero nosotros nunca recibimos los comentarios, la retroalimentación, esas observaciones que salen de esa evaluación que nosotros hemos hecho. Comunicaciones, acuerdos, entre otras. Otra de esos mecanismos o herramientas propuestas es que podamos mantener contactos para la planificación y el establecimiento de las prioridades, que podamos también mantener el contacto sobre el desarrollo y la implementación de soluciones políticas, que podamos informar el progreso y la realización de una evaluación de manera conjunta. Creo que esto es muy importante. Si somos tres, cuatro sectores, cuatro entidades de diferentes sectores que estamos trabajando, pues los cuatro deberíamos estar involucrados en estos procesos de evaluación. No es que yo solamente los voy a evaluar a ustedes tres. Eh, Finalmente, la carga que nosotros le damos a la evaluación sigue siendo pues alta emocionalmente, etcétera, pero esto nos sería como responsables a todos los involucrados, pues precisamente de esos procesos en los que estamos trabajando en conjunto. Obtención también de la aprobación del presupuesto o los recursos de manera conjunta. Creo que esta es eh, pues nos lo proponen como una herramienta que puede ayudar al desarrollo precisamente de esa intersectorialidad o esa articulación intersectorial. Pero a mi punto de vista, me parece también muy complejo, ¿sí? Que lleguemos a acuerdos. Finalmente hay que llegar a acuerdos, pero que todos estemos involucrados en la aprobación de esos presupuestos y recursos, lo veo a veces retante por las realidades de las diferentes entidades que participan. Sin embargo, allí está, es una de las propuestas y por eso precisamente la traigo el día de hoy. Entonces, es preciso también que nosotros tengamos en consideración eh, algunas como elementos que nos van a permitir esa articulación, capacidad y el conocimiento de las partes interesadas. Y aquí nuevamente yo me devuelvo a ese proceso inicial de capacitación de nosotros como parte de los equipos básicos de salud, del desarrollo de nuestras capacidades, ¿sí? De la formación, que nosotros identifiquemos nosotros mismos
qué sabemos hacer, qué hacemos, quiénes somos, qué sabemos y qué sabemos hacer. ¿Cuáles son nuestras habilidades para trabajar en equipo? No todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos habilidades de comunicación, no todos tenemos las habilidades de liderazgo, no todos tenemos las habilidades de organización, pero si somos miembros de un equipo, debemos identificar qué cosas hacemos bien. ¿Para qué? Para aportarle la mejor manera a ese grupo, pero al mismo tiempo identificar qué podemos mejorar. ¿Para qué? Para que esos roles puedan rotar al interior del equipo y todos salgamos, digamos que fortalecidos de allí. Si yo me quedo en que yo siempre tengo unas habilidades de comunicación bajas, que me cuesta y siempre, siempre al interior de los diferentes equipos en los que yo participo, tengo como esa imagen, pues nunca voy a poder desarrollar, fortalecer y mejorar eso que yo veo como una debilidad. Ahí está la clave del líder. El líder debe reconocer en todos los miembros del equipo cuáles son esas habilidades y cuáles son las cosas que le cuesta a cada uno de los miembros. ¿Para qué? Para que aquello que están haciendo bien lo puedan seguir fortaleciendo, pero sobre todo aquellos que les cuesta lo puedan convertir en una oportunidad de mejora, no en una debilidad. Eh, ya ustedes pues saben si eso sucede, si alcanzan ese nivel de conocimiento al interior pues de sus equipos. Debo conocer también el comportamiento de los diferentes actores y debo reconocer, respetar las culturas de esos diversos sectores. Respetar, como ya lo habíamos hablado, en términos de ese diálogo, de ese espacio seguro, eh, de que lo que ustedes piensan y hacen es igual de importante con lo que nosotros vamos a proponer. Por lo tanto, es aquí fundamental ese proceso de formación adecuada, sobre todo en formación sobre los determinantes sociales de la salud para este elemento de gestión intersectorial, pero para trabajar en los equipos básicos ya hemos visto habilidades de comunicación, de liderazgo, de gestión, eh, de recursos, de medición, de estadística. Intersectorialmente, hablamos entonces, todos son importantes, pero sobre todo los determinantes sociales de la salud, porque recordemos que la gestión intersectorial se define como esa gestión en los determinantes sociales de la salud. Tenemos también algunas actividades de seguimiento, monitoreo y reporte. Eh, esa monitorización va a ser o va a implicar indicadores de cobertura, calidad y oportunidad. Y aquí nuevamente entonces vamos a hablar de diferentes tiempos de seguimiento. Nos proponen un seguimiento mensual y uno consolidado anual. Son ustedes quienes están allí realmente y que pueden decir si esto se hace, si esto funciona, las dificultades que ustedes tienen para hacer estos seguimientos. En la sesión, hace 2 sesiones creo que escuchaba, no recuerdo mal, si recuerdo mal a Adriana o a Viviana, que hablaba de las dificultades con el número de familias y la lejanía entre unos y otros y los tiempos que están gastando en el momento de ir al contacto con esos individuos y con esas poblaciones, que si bien es cierto, la distribución territorial se hace teniendo en cuenta la dispersión poblacional, etcétera, pues la realidad a la que ustedes se están enfrentando es otra. Escuchaba como ella decía que deberían nuevamente replantearse porque las dificultades hoy en cuanto a las vías de transporte, en cuanto a eh, transporte en sí, los tiempos, estaba sobrepasando pues las capacidades de su equipo básico de salud. Para hacer un seguimiento mensual, ustedes tienen un número de familias asignadas, dependiendo de los roles que cada uno ejerza en ese equipo básico de salud. Sin embargo, esto es lo que nos propone, seguimiento mensual o anual.
gestionar información y reportes al sistema nacional y territorial, sostener procesos de capacitación técnica pertinente y la transferencia de buenas prácticas. Transferencia de buenas prácticas, nuevamente que nosotros podamos documentar y divulgar esas experiencias, esas buenas prácticas, que no se quede en documentos que revisamos solamente unos pocos, sino que esto de verdad pudiera servir eh, a todos a nivel nacional y, ¿por qué no internacional? Eh, Existen experiencias de otros países que, aunque son llamadas con otros nombres, sí han sido como tal documentadas. Tenemos experiencias en Brasil, experiencias en Chile, experiencias en Reino Unido, como ustedes también pudieron ver, eh, creo que en la sesión, en una de las sesiones del doctor Erwin Hernández. eh, y si tenemos, si las mostramos aquí es precisamente porque están documentadas y están compartidas, y eso nos sirve a todos como un punto de referencia. Es momento también nosotros de empezar. Yo sé que ya hay mucho, hay algunos, no hay mucho, hay algunos, pero sería, yo creo que es una invitación y un buen momento para eh, hacerlo como formal, ¿sí? Y también algunas actividades de sostenibilidad y mejora continua, asegurar ese financiamiento, ajustar operación según los resultados y las evaluaciones periódicas, y que nosotros podamos documentar no solamente los logros. Yo creo que a medida que uno va madurando, todo importa. ¿Sí? A veces uno solamente destacaba eso que hizo bien, eso que en lo que usted ganó, eso en lo que usted es primero, pero la madurez precisamente también nos lleva a hablar sobre esas dificultades que se presentaron y cómo nosotros, qué intervenciones hicimos para superar esas dificultades, qué retos se presentaron, porque probablemente serán los retos a los que se van a enfrentar muchos otros, y si mi experiencia les sirve, pues ¿por qué no? Eh, y también documentar los posibles aprendizajes que hayamos tenido y que salgan de esos procesos de acompañamiento a esas personas, a esas familias y comunidades a lo largo de sus procesos de salud. Yo ya aquí voy termino creo que con esta diapositiva, si mal no recuerdo, y es presentarles cuáles son esos posibles riesgos que puede tener un plan de cuidado primario mal entendido, ¿sí? Eh, Cuando nosotros no lo vemos como esa herramienta, ese potencial que tiene, eh, no lo vemos tampoco como ese marco que nos permite organizar nuestras intervenciones, y es que podamos llevarlo simplemente a utilizar el instrumento, esta herramienta, porque es lo que nos toca, que podamos estar incluyendo en la fragmentación entre lo individual y lo colectivo, eh, que se quede en que generamos un plan de cuidado, desplegamos un plan de cuidado primario y ya no lo volvamos a revisar. Recuerden que la salud es un proceso dinámico, eh, que las mismas herramientas, algunas de las herramientas que ustedes están utilizando precisamente para la identificación, para la caracterización de esas familias, como por ejemplo el APGAR familiar, el familiograma, el ecomapa, etcétera, eh, otros instrumentos que ustedes utilizan de esa salud familiar, pues son dinámicos. Si yo me quedo con esa primera medición, a la semana siguiente la funcionalidad de esta familia pudo haber cambiado, esos recursos externos con los cuales contaba esta persona o esta familia cambian totalmente, y yo me quedo con un plan de cuidado primario ahí, estático. ¿Está eso contemplado dentro de esos equipos, dentro de ese trabajo de ustedes como equipos? ¿Cada cuánto se debe hacer como una revisión de esos planes de cuidado primario? O que esté desarticulado con ese plan de salud pública de intervenciones colectivas, ¿no? Que esté totalmente desarticulado y que vaya cada uno por su lado. Creo que esos son riesgos
importantes que deberíamos tener en cuenta y que probablemente debamos discutir y anticiparnos en el momento del trabajo con nuestros equipos. Como conclusión, les voy a dejar como estas cinco conclusiones pequeñas en la sesión del día de hoy. El trabajo en comunidad en el marco de los equipos básicos de salud es una responsabilidad estructural, no complementaria. El plan de cuidado primario constituye el eje integrador de esas intervenciones individuales y colectivas. Es esa herramienta que les va a permitir a ustedes finalmente operativizar su trabajo. La gestión del riesgo territorial exige caracterización, planificación y un seguimiento sistemático, medición sistemática y una medición final. La intersectorialidad es una condición necesaria que nos permite modificar los determinantes sociales, intervenir sobre esos determinantes sociales de la salud, y la sostenibilidad de ese trabajo comunitario depende de la capacidad de evaluación, de sus planes de mejora continuo y de la revisión nuevamente, como de esa revisión constante sobre eso que ya se ha evaluado, se ha proyectado mejorar, sobre esas acciones de mejora, eh, esos ajustes constantes. No sé si haya preguntas o algún comentario. Voy a dejar de compartir para poder ver pantalla. Eh, Les agradezco enormemente a todos el estar aquí y su participación. Creo que veo una pregunta. Si en atención primaria en salud tienen rutas de atención para el cuidado paliativo, sí, sí la hay. Creo que hace parte de esos procesos de rehabilitación, de tratamiento y rehabilitación. Déjenme yo busco cómo eh, les puedo compartir a través de la plataforma, Cristian. ¿Sí? Te la podría estar compartiendo, que creo que sí está. ¿Sí? Si les parece, se las haría pues subir como parte de esos recursos eh, eh, que pueden encontrar allí en la plataforma. Bueno, entonces me voy a llevar tu correo por si acaso, pero sí me gustaría dejarlo en la plataforma. Creo que no hay más preguntas. Nuevamente, darles las gracias a todos e invitarlos, creo que les queda una última sesión, e invitarlos a revisar el material y completar estas dos actividades o sesión de visita domiciliaria y esta última para hacer una revisión final y que ustedes puedan completar las actividades que se plasman allí en la plataforma. Muchas gracias. Yo voy a estar unos minutos conectada con micrófono y cámara apagados por si hay alguna duda extra. Y Paula, podríamos dejar de grabar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.